Hola amigos, Nicomedes Frías con la entrevista de la semana. En esta ocasión tenemos a la licenciada Lía Hernández. Ella es presidenta del Instituto Panameño de Derecho y Tecnología IMPADETEC y vamos a hablar específicamente sobre la Ley de Protección de Datos que está vigente desde el 29 de marzo del 2022. Pero antes vamos a conocer un poquito más sobre el perfil profesional de la licenciada Lía Hernández. Lía Patricia Hernández Pérez es presidenta del Instituto Panameño de Derecho y Tecnología IPANDETEC. Es egresada de la Universidad de Panamá. Es abogada en Panamá y en España. Colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Hizo estudios de máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías en la Universidad de Bologna, Italia. En el 2008 obtuvo una beca de la AECID para cursar máster en Derecho de las Telecomunicaciones y TICs en la Universidad Carlos III de Madrid, España, donde además fue docente. Bienvenida, ya conocimos un poquito más de usted, licenciada Lía Hernández. Bienvenida a la pantalla de AN Panamá. Muchas gracias, Nicomedes. Buenos días. Buenos días. Hoy, Lía, como le dije a nuestros amables espectadores, nosotros vamos a hablar sobre la Ley de Protección de Datos vigente en Panamá y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y hay que definir la ley también. Nos define, por favor, primeramente, Lía, cómo nace esta ley, desde cuándo está vigente, aunque ya lo hemos dicho, y de qué se trata esta ley, qué busca esta ley. Sí, la Ley de Protección de Datos de Panamá fue sancionada en el mes de marzo del 2019 y entró en vigencia o aplicación en el mes de marzo del 2021, 2 años después de su sanción presidencial. La misma ley trata sobre la protección de los datos o la información, cualquier dato personal que te identifica o te haga identificable directa o indirectamente a toda persona natural o física, es decir, a todo individuo, y los datos que en posesión de estas personas tengan terceros, es decir, entidades del Estado, entidades privadas, organizaciones sin fines de lucro o no, que cuenten con información de estas organizaciones o de estas personas en estas organizaciones deben cumplir con lo que señala la Ley de Protección de Datos y una serie de principios, reglas y figuras jurídicas para su correcto funcionamiento. Licenciada Hernández, eh, ahora con los medios electrónicos, multimedia, creo que se ha dado mucho esto. Y yo creo que la intención de la ley es esa también, proteger algunos datos que realmente reflejamos, que ya están inclusive en la red. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que se dan específicamente en los grupos de WhatsApp, en el Facebook, en el Twitter? ¿En Panamá tiene registro los más frecuentes? Pues mira, Nicomedes, en Panamá los principales casos que se han dado en materia de protección de datos son acerca del uso de datos personales por parte de los PHs o los regímenes de propiedad horizontal. Igualmente han habido casos relacionados al uso de información por parte de empresas privadas o empresas públicas, en este caso por una empresa privada que maneja datos de una empresa, de una organización estatal en Panamá, como lo es la ATT, que fue el caso de Sertracén, un chico que utilizó datos de una usuaria para contactarla fuera de la finalidad para la cual ellos manejan esa información. Y otro de los casos más comunes y recientes están el caso del gimnasio, que será realizada una debida inspección por considerarse que las cámaras de videovigilancia del gimnasio enfocaban hacia un lugar en el cual se podía violar la intimidad de las personas que utilizaran este gimnasio. Lía, ¿cómo podría, según la ley, qué determina que se viola la identidad de una persona, digamos, en las redes sociales? ¿Cómo podría pasar? Pues mira, hay diferentes aspectos, hay diferentes factores, como podría llamarlo de esa manera, o diferentes circunstancias o momentos en los que se puede considerar que una persona, es decir, una persona natural o una persona jurídica está violando algún tipo de precepto
o de lo que señala la ley de protección de datos. Uno, puede ser que estén utilizando datos personales de una persona sin su debido consentimiento, es decir, O sea, yo, captarlos yo he del captado, Facebook. yo he llegado a obtener información de una persona por algún medio fraudulento, como podría ser las famosas eh, ventas de bases de datos que se dan muy recurrentemente en la República de Panamá. Y con esta base de datos yo comenzaba a contactar a todas estas personas para ofrecerles mis productos o mis servicios, lo cual es una práctica que en toda regla va en contra del espíritu de la ley de protección de datos. Otra práctica que se puede dar muy común es que las políticas de manejo de la información de las organizaciones o las políticas de privacidad no sean claras y que no tengan definido el alcance para el cual van a manejar tu información. Y por lo tanto tú le has cedido una información a una organización para tal fin y te contactan o usan esa información para otro fin. Esa también podría ser una violación a la intimidad. Otra información podría ser exponer datos míos, exponer datos de una persona en algún sitio web, en alguna red social, algún dato de tipo sensible, es decir, dato de tipo sensible es todo dato que pueda causar una discriminación y que con ese dato puedan hacer uso de mi información de manera indiscriminada. Entonces, ¿cómo esa persona obtuvo ese dato y por qué lo publica? Sabe que es un dato que puede ser sensible, como puede ser el estado de mi estado de salud, como puede ser mi orientación sexual, o puede ser mi orientación religiosa, datos que puedan estigmatizar a una persona y que lo pongan en una página web, en una cuenta de Instagram, solo como para querer ridiculizarme o algo. Ahí estás haciendo un uso incorrecto de información de una persona y más porque es un dato de tipo sensible. Hay muchas formas de que se puedan dar casos. Hay muchos casos, y te cuento un caso de la que ha salido recientemente en otro país, que publicaron en un sitio web las pruebas de COVID positivo y negativo de las personas que iban a competir en una maratón. Y por lo tanto, una prueba de COVID es una prueba médica. Por ser una prueba médica, es un dato de tipo sensible por su carácter médico sanitario y por lo tanto no tomaron el debido cuidado de tachar el nombre de a quien correspondía a cada una de las pruebas. Esta organización de eventos deportivos, en este caso maratones, fue sancionada por esto. Luego hay casos en los cuales son sancionados entidades bancarias porque en su política de privacidad o de uso de la información señalan algo, pero luego te contacta una empresa subsidiaria de este grupo, la cual en la política de privacidad en ningún momento dejaste claro que podrían entrar al momento de negociar o al momento de hablar contigo. Si te contacta alguien que tú no conoces y dice, ¿quién obtuvo mi dato? ¿Cómo lo obtuviste? Pasas a revisar la política de privacidad y te das cuenta que no está el nombre, o puede ser que la pasas a revisar y sí se encuentra el nombre, pero las políticas de privacidad suelen ser muchas veces muy densas, llenas de letras muy pequeñas y por lo tanto hay el consejo para la empresa privada o para las organizaciones que manejan datos de carácter personal es que hagan sus disclaimers, sus políticas de privacidad lo más entendible posible, basado en el diseño legal y sobre todo que puedan ser entendibles y de fácil comprensión para todos y todas, incluso para los menores de edad. Licenciada, lo que usted me está diciendo es que prácticamente esto sucede todos los días, inclusive en grupos de WhatsApp o inclusive en nuestras redes sociales, porque por lo que veo en el Facebook también sucede, gente que investiga sobre las fotos, sobre los datos familiares, tipo de religión. Todo esto quiere decir de que sí se violan realmente diariamente estos datos, ¿no? Por lo que usted me está diciendo. ¿Qué tipo de recurso legal uno como víctima puede anteponer ante la ley según precisamente la ley de protección de datos? Pues dependiendo del dato personal de que se trate, tendrías que ver quién es la autoridad competente encargada de ver ese caso. En el caso de la Ley de Protección de Datos, la Ley 81 del 2019, es muy clara en dejar fuera del ámbito de aplicación de la misma ciertos sectores que ya previamente a la entrada en vigencia de la ley hayan emitido algún tipo de regulación sobre el manejo o tratamiento de los datos en su respectivo sector. ¿Cuáles son ejemplos de estos sectores? El sector bancario, el sector de telecomunicaciones, el sector salud
que son entidades que ya tienen una ley principal en la cual se habla del manejo de la información en cada una de las actividades dentro de ese sector. Entonces hay que tener muy claro cuál es el tipo de dato y cuál es la entidad que la tiene, a qué entidad pertenece, y en ese caso acudir ya sea de manera principal a esa entidad competente o a la ANTAI, o de manera subsidiaria, la ANTAI puede conocer los casos de estas entidades que ya tienen una regulación previa a la entrada en vigencia de la ley. Otro caso que también se pudiera dar es que muchas personas, al ver que se está poniendo en vulneración su derecho fundamental de la privacidad o de la intimidad, también acuden a la Defensoría del Pueblo como órgano rector de los derechos humanos en Panamá. Y hay muchas entidades que previo a la entrada en vigencia de la ley, cuando veían que un derecho fundamental suyo, en este caso la privacidad, que es el derecho que entraría a regir en los términos de protección de datos, también entablaban acciones ante la Corte Suprema, ante el Pleno de la Corte, por un amparo de garantías constitucionales, un amparo a tu derecho fundamental de la privacidad. Son supuestos que se pueden dar, pero ahora con la entrada en vigencia de la ley, las denuncias se hacen ante la ANTAI o ante la autoridad competente, esto basado también en una nota, una opinión jurídica legal que fue emitida por el procurador de la administración, porque a partir de la entrada en vigencia de la ley no quedaba muy claro quién iba a conocer en primera instancia muchos de los casos que salieran de estas entidades reguladas previas a la entrada en vigencia de la ley. Y el Procurador General de la Administración señaló que la ANTAI sería una autoridad subsidiaria, es decir, para temas de bancarios, seguros, empresas financieras, salud y cualquier otra entidad o otro sector que previa a la entrada en vigencia de la ley ya ha regulado sobre el tratamiento de los datos en su sector, en primera instancia van a la autoridad competente, es decir, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, Ministerio de Salud, Dirección de Empresas Financieras del MISI, y subsidiariamente pueden acudir al ANTAI. Esto también ayuda un poco a disminuir el flujo de trabajo del ANTAI, que como todos sabemos es una entidad bastante pequeña, con poco personal y con poco presupuesto para seguir o llevar este tema de manera oportuna. ¿Tiene conocimiento de algún tipo de ya demanda o sentencia que se han dado? Yo sé que la ley es bastante reciente, tal vez no, pero ¿tiene algún caso o alguna experiencia a mano que tenga que ver ya sancionada por las leyes panameñas? Pues puedo tener un caso de una persona, de hecho, dentro del equipo de IPANDETEC, que era reiteradamente llamada por una funeraria en época de pandemia para ofrecerle servicios funerarios, y recientemente había fallecido su abuela, y llamaban y llamaban y llamaban, y él instaló la denuncia ante la ANTAI, porque con cómo tenían su teléfono, cómo tenían sus datos, Sí. y esta llamada reiterada, y sobre todo cuando él pedía que le dejaran de llamar o retiraran de su base de datos. Otro caso que esta persona también llevó fue el tema de haberle escrito a él a su teléfono pensando, bueno, estas empresas de gestión de cobro, le escribía a su teléfono, porque quién sabe, a lo mejor un moroso dio un teléfono equivocado y le dio su teléfono a él, le llaman a él como que él fuera el moroso, y él decía, yo no soy esta persona, yo no soy esta persona, dejen de llamarme. Y cuando él puso formalmente la denuncia y la empresa tuvo conocimiento bajo la notificación de que fue denunciada, lo que hizo fue proceder a dar una disculpa a él. Pero él le dijo, en reiteradas ocasiones y por meses pedí que me sacaran de su base de datos y que me borraran, y no lo hicieron. O sea, no ejercieron mi derecho de rectificación. Yo como titular de los datos personales tengo varios derechos, que son los derechos llamados ARCO, y uno de ellos es el derecho de rectificación. Rectifiquen que este número de teléfono no corresponde a la persona con ese monto de morosidad. Y ustedes insistían, 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 y yo al ver de que no cumplías con mis derechos, ARCO, yo procedí a denunciar y también obtuvo un concepto favorable. Lo que sí desconozco es si la entidad fue sancionada monetariamente o si recurrió ante esa sanción. Las sanciones serían entonces en este caso de la ley monetaria nada más. Las sanciones serían un llamado de atención para aquellas que son primarias, y luego este llamado de atención, también una amonestación, también posiblemente podrían
ser sancionados monetariamente con una sanción entre $1.000 y $10.000, y dependiendo de la gravedad de la sanción, el tipo de datos y la cantidad de datos que se expongan, sobre todo. Muchas gracias, licenciada, por todo su tiempo. Creo que hemos ampliado un poquito más todo lo que tenga que ver con la ley de protección de datos ya vigente. Así que hay que tener mucho cuidado en cuanto a quién dar cada uno de sus datos personales, ¿no? ¿Algo más para despedirse, licenciada? No solamente incentivar a los ciudadanos y ser los ciudadanos de pie, como aquellos que representan o están en empresas, tanto del sector público como privado, de tomar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de la ley de protección de datos, porque esta ley y su cumplimiento, y sobre todo, depende del grado de concientización y la cultura de privacidad que tengamos sobre el manejo de la información, tanto la propia como la ajena. Y eso hace que podamos evitar sanciones que para muchas empresas una sanción de $10.000 no se encuentra dentro del gasto de contingencia de las mismas. Entonces es súper importante comenzar con la capacitación de su personal en estos temas, y también con la adecuación de la ley a su organización, basado en la experiencia panameña y basado en cómo tu sector se está regulando y cómo está adaptando las buenas prácticas en materia de protección de datos para la correcta conservación y tratamiento de la información de terceros. Bien, muchas gracias. Con esto terminamos. Ha sido la entrevista de la semana con Lee Hernández. Para AN Panamá, Nicomedes Frías.